El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta mañana, la renovación del pacto. Así hemos titulado nuestro mensaje de este día, la renovación del pacto. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 29 de Deuteronomio, desde el verso 1 hasta el verso 9. Deuteronomio capítulo 29, desde el verso 1 hasta el verso 9. Dice, hermanos, en la palabra del Señor: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés, que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová vuestro Dios. Y llegasteis a este lugar, y salieron Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear, y los derrotamos. Y tomamos su tierra, y la dimos por heredad a Rubén y a Gad, y a la media tribu de Manasés. Guardaréis, pues, las palabras de este pacto, y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Pueden sentarse, hermanos. La renovación del pacto. El pueblo de Israel, hermanos, en este pasaje que hemos leído, está a punto de entrar en la tierra prometida. 40 años han pasado desde la primera ocasión en que estuvieron a punto de entrar en esta tierra, pero fracasaron. Fracasaron por la incredulidad de aquella generación que, a pesar de que pudo comprobar claramente que aquella era la tierra de la que fluía la leche y la miel, por las pruebas de la abundancia de la tierra que le llevaron los espías, con todo y eso no creyeron a Jehová. El miedo le ganó, la incredulidad le ganó, y no entraron en una tierra que era suya. En este pasaje que hemos leído, encontramos a Israel por segunda vez frente a aquella tierra tan anhelada, aquella tierra tan deseada, aquella tierra tan esperada. Moisés entonces pronuncia estas palabras que hemos leído, las cuales nos dejan a nosotros en el momento actual en que vivimos enseñanzas muy importantes que deberíamos tener presentes. ¿Qué nos enseña a nosotros la experiencia de Israel en aquel momento? En primer lugar, nos enseña que en los tiempos de crisis hay que renovar el pacto con Dios. En el versículo 1, hermanos, dice Moisés: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés, que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Este versículo pudiera causarnos, hermanos, alguna confusión, en el sentido de que pudiera llevarnos a pensar que Jehová dio por fracasado el primer pacto y hoy está haciendo otro. Pero Moisés, hermanos, no está hablando de dos pactos diferentes, está hablando de un solo pacto. Para Moisés no existe más que un pacto, el único pacto hecho con Dios, con su pueblo.
El pacto es el mismo. Lo que sucede, hermanos, que el pacto hecho en Horeb lo hizo con una generación incrédula, con una generación que no supo valorar la oportunidad que Dios les estaba entregando. De aquella generación incrédula, ustedes recordarán, todos los hombres mayores de 18 años cayeron en el desierto. Esta es una nueva generación. Lo que Moisés está haciendo es diciéndoles o recordándoles que aquel pacto sigue vigente, que aquel pacto sigue vivo, que aquel pacto permanece, que lo que tienen que hacer es creer, lo que tienen que hacer es no dejarse llevar por la carne como hicieron sus padres y fracasar ante el pacto de Jehová. El pacto, hermanos, es uno solo. ¿Y por qué el pacto es uno solo? Porque Dios es fiel. Porque lo que Dios promete lo cumple. El problema es que nosotros los hombres no siempre seguimos el pacto. Y el pacto pudiera fracasar, pero no por el pacto mismo, sino por nuestra incredulidad, que es justamente lo que había pasado con aquella primera generación que había llegado a la tierra 40 años antes. El pacto es uno solo, hermanos, porque Dios es uno solo. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no puede dar por fracasado nada de lo que Él ha planeado para su pueblo. Todo lo que Dios ha planeado y prometido para su pueblo se va a cumplir, porque esa es la voluntad perfecta de Dios. Lo que está sucediendo aquí, hermanos, es que 40 años después, Él le tiene que recordar a esta generación que vio caer a sus padres en el desierto, les tiene que recordar, hermanos, la fidelidad de Dios respecto a su pacto. Les está recordando que si ellos son fieles a este pacto, al único pacto que Dios había hecho con ellos, ellos alcanzarían la seguridad y la prosperidad que estaban buscando. Porque sin duda cuando este pueblo entre en la tierra, hermanos, busca todo lo que no ha tenido en el desierto. Busca seguridad, busca prosperidad, busca una vida abundante. Moisés les está diciendo la única manera en que pueden alcanzarla es oyendo y cumpliendo cada una de las palabras de el único pacto de Dios hecho con Israel. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque esto nos contesta una pregunta muy importante en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Qué debemos hacer nosotros en estos tiempos inciertos? Nosotros, hermanos, vivimos tiempos inciertos. Si ustedes se fijan, nosotros escuchamos hoy hablar de recesión económica. Hay guerras y rumores de guerras. Ustedes escuchan que hay un conflicto central hoy en el mundo, pero alrededor de él se están generando nuevas tensiones entre otros países, entre otras naciones, y parece que anunciaran nuevas guerras. Hay guerras y rumores de guerras. Los líderes mundiales, hermanos, no dan muestras de saber con certeza qué es lo que pueden hacer para resolver las grandes crisis de las naciones. Escuchamos también hablar de nuevas enfermedades que podrían afectar nuestra salud. Escuchamos hablar de sequías y consecuentemente de escasez de agua en el futuro. Escuchamos hablar del calentamiento de la tierra, de los cambios climáticos que están generando en este mismo momento un calor intenso que ahoga en algunas naciones y lluvias torrenciales que inundan en otros lugares. Estamos escuchando, hermanos, de situaciones verdaderamente difíciles. Todas esas cosas en principio nos preocupan, y si las seguimos pensando nos afligen y quizá lleguen incluso a atemorizarnos. Si eso sucediera, es hora de renovar el pacto con Dios. Es hora de renovar el pacto con Dios, que el Señor Jesús resumiera en aquellas palabras maravillosas: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Es decir, el pacto permanece, el pacto continúa. Nosotros ya no tenemos el pacto de Oreb, nosotros ya no tenemos el pacto de Moab. Nosotros descansamos en el pacto que se selló con la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él murió y resucitó y vive y reina y está sentado a la diestra del Padre para salir por nosotros en los momentos difíciles. El tiempo presente, hermanos, no es tiempo para olvidarse de Dios. Es tiempo de permanecer en Él, porque Él es el único. Él es el Todopoderoso que puede guardarnos y sacarnos victoriosos ante cualquier situación presente, dados los cambios que se están experimentando en el mundo. El pacto de Dios, hermanos, en Cristo es uno solo. Se trata de que lo renovemos. Se trata de que nos reafirmemos en Él, porque el pacto del Señor sigue adelante. Se trata también, hermanos, de que reconozcamos como aquella generación que quizá nos hemos descuidado de cumplir el pacto de la gracia. Porque en la segunda parte de este pasaje van a descubrir ustedes que Moisés le reclama a aquella generación que aun cuando fueron testigos de grandes milagros por parte de Jehová, no supieron apreciarlos, no supieron valorarlos. Y caminaron por el desierto quejándose por todo, quejándose de todo, aunque Dios les había guardado y les había cuidado. Quizás a nosotros también nos toque reconocer en este tiempo que sin darnos cuenta nos hemos descuidado un poco de cumplir el pacto de la gracia. Nos hemos descuidado un poco de ser fieles al pacto de Dios en Cristo, que hemos dejado de buscar a Dios. Pero nunca olvidemos, hermanos, que el pacto es uno solo y Cristo es fiel y verdadero. Y todo lo que Él nos ha prometido, Él lo cumplirá. Él murió por nosotros una sola vez y para siempre. Por lo tanto, el pacto sigue vigente. Dios es el mismo. Cristo es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Renovemos el pacto porque en Él está nuestra seguridad. En segundo lugar, hermanos, la experiencia del pueblo en aquel momento nos enseña que aquella generación del desierto que había visto caer a sus padres en el desierto, aún así no habían sabido apreciar toda la bondad de Dios. Moisés les hace un recuento, hermanos, de todo lo que Dios había hecho por ellos. Él les hace un recuento de todos los milagros y maravillas que ellos habían visto, de las que ellos habían tenido noticia. Es importante en esta segunda parte notar que Moisés le dice al pueblo que Jehová no les había dado corazón para entender aquellas cosas que habían visto. En el verso 2 les dice, Moisés llamó a toda Israel y les menciona las grandes pruebas por las que habían atravesado. Y en el verso 4 les dice, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Lo que él estaba diciendo, hermanos, es que aquel pueblo había visto las maravillas de Dios con sus ojos físicos. Había escuchado las maravillas de Dios con sus oídos físicos, pero espiritualmente no habían sabido apreciar la obra de Dios en sus vidas. Pero es importante resolver este versículo 4, hermanos, porque cuando lo leemos parece que nos lleva a reconocer que si Jehová no les había dado corazón para entender, ellos no tenían culpa. La culpa entonces era de Dios, que no les había permitido entender. ¿Qué es lo que quiere decir en realidad ese versículo? Lo que ese versículo quiere decir, hermanos, es que cuando todo aquello sucedió, muchos de ellos eran niños de corta edad. Escucharon, supieron, se dieron cuenta de todo lo que pasó, por ejemplo, en la confrontación de las plagas con Faraón, que es lo primero que les menciona Moisés. Algunos eran jóvenes, adolescentes, descuidados de esas cosas.
otros eran mayores. Y estos mayores, hermanos, no supieron enseñar a sus hijos el valor de la bondad de los actos de Dios. Él les está diciendo, hermanos, no han tenido corazón ustedes para entender. Ahora, para el hombre del Antiguo Testamento todo venía de Dios, fuera bueno o fuera malo. Y por eso dice él, Jehová no les ha dado corazón. Pero lo que en realidad quiere decir es, no tuvieron ustedes el corazón para apreciar las obras de Dios en sus vidas. Les menciona, hermanos, la confrontación con Faraón y las plagas terribles que vinieron sobre Egipto para sacar al pueblo de la esclavitud. Ellos oyeron, ellos escucharon, algunos miraron, pero inmediatamente que aquello pasó, se olvidaron de todo. Durante los 40 años que caminaron en el desierto, les recuerda Moisés que su calzado no se gastó en sus pies y su vestido tampoco se gastó sobre sus cuerpos. Era, hermanos, un milagro extraordinario, pero ellos no habían sabido apreciarlos. Les dice que no habían comido pan, ni habían bebido vino ni sidra. Parece, hermanos, que ahí nos podemos confundir pensando que hubieron necesidades que Dios no supo satisfacer. Pero lo que en realidad está diciendo Moisés, es cierto que ustedes no comieron pan en el desierto porque no había manera de que cultivaran el trigo e hicieran el pan, construyeran hornos, porque el pueblo siempre estaba caminando, porque el pueblo siempre estaba caminando en círculos de un lugar a otro sin llegar a ninguna parte. Lo que él les está diciendo es cierto que no comieron pan, pero el maná les cayó del cielo día con día. No bebieron vino ni sidra, les dice Moisés, porque ustedes saben que la bebida de ellos, más que el agua, es el vino. Por eso algunos quisieran irse a vivir allá. Porque ya beben más vino que agua. Y por eso les dice Moisés, no bebieron vino ni sidra. Pero el Señor se encargó de que siempre tuvieran agua para saciar su sed. A veces milagrosamente endulzó las aguas amargas de Mara. Le mandó a Moisés que sacara agua de la peña, pero siempre les dio el agua que necesitaran para que pudieran saciar su sed. Quiere decir esto, hermanos, que Moisés les está diciendo, no tuvieron esas cosas en el desierto, pero Dios les dio otras para que pudieran vivir con dignidad, para que pudieran satisfacer sus necesidades y no tuvieran razones para quejarse. Sin embargo, todos nosotros sabemos cuánto se quejaba el pueblo. Ahí en el libro de Números se nos cuenta cómo el pueblo le dice literalmente a Jehová, estamos hartos de este pan tan liviano, refiriéndose al maná. El maná caía del cielo para ellos y sin embargo ellos dicen, estamos hartos, ya no queremos lo mismo todos los días. Es decir, hermanos, lejos de reconocer el favor de Dios, se quejaban del cuidado de Dios. Se quejaban de las atenciones que Dios tenía para ellos como pueblo. También le recuerda a Moisés que una vez en la tierra salieron a su encuentro peligrosos enemigos como el rey de Hesbón y Basán. Y les dice, y los derrotamos y tomamos sus tierras y se las repartimos a las tribus de Rubén y Galaad. Moisés les está diciendo, algunos de ustedes eran niños y quizá en ese sentido era hasta cierto punto justificable que no recordaran aquellos hechos, que no valoraran aquellos hechos. Algunos de ustedes eran adolescentes y también estaban interesados en otras cosas y no pusieron atención a las cosas de Dios. Pero los mayores debieron enseñar a los niños a tener gratitud para con Dios y no lo hicieron. Es decir, hermanos, parece que Moisés está dirigiendo de una manera específica a aquellos que ya eran hombres adultos y que debieron ser los encargados de enseñarle a los niños y a los adolescentes
quién era Jehová y todo lo que había hecho por ellos. Y no lo habían hecho de tal manera, hermanos, que ni los niños, ni los jóvenes, ni los adultos habían sabido valorar todos los milagros de Dios y todo el cuidado de Dios para su pueblo. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Que la sociedad de este tiempo en que estamos viviendo, este tiempo tan difícil, es una sociedad infantil que escucha de las grandezas de Dios solamente cuando está en la iglesia y después se le olvida. Esta generación ha recibido, está recibiendo y recibirá grandes favores de Dios. Milagros han ocurrido en las vidas de cada uno de nosotros. Cada uno tiene su propia historia, cada uno tiene su propio testimonio. Pero en las vidas de todos nosotros han sucedido, hermanos, milagros extraordinarios. Dios ha liberado a muchos de vicios terribles que los tenían esclavizados. Dios nos ha dado a todos fuerza y trabajo a fin de que pudiéramos realizar nuestros sueños y vivir dignamente nosotros y nuestras familias. Dios ha hecho grandes sanidades en diferentes áreas en nuestra vida, ante diferentes dolencias en nuestra vida. Él ha sido nuestro sanador, Él ha sido nuestro proveedor. Él ha sido el Dios que nos ha amado de día y de noche y nos ha cuidado de día y de noche. Sin embargo, cuando recibimos la bendición, nos emocionamos, decimos aleluya, gloria a Dios, y después todo queda en el olvido. Y ya no nos acordamos de las grandezas de Dios. Y ya no nos acordamos de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y lo que es peor, no les enseñamos a nuestros hijos a que aprecien la bondad de Dios en nuestra vida. Se nos ha olvidado todo lo que hemos gozado de parte de Dios, todas las bendiciones que hemos recibido con Él. Y a eso se refiere el texto cuando decimos no hemos tenido corazón para reconocer el favor de Dios. Nuestros hijos han escuchado lejanamente de los grandes milagros de Dios en nuestra vida. Nuestros hijos han escuchado a la distancia el eco, la resonancia de todos aquellos eventos maravillosos que Jehová ha realizado en nuestra vida. Pero no les hemos enseñado a tener comunión con ese Dios. Les hemos hablado de los milagros, pero no les hemos enseñado a conocer al Dios de los milagros. A nosotros también nos ha faltado. A nosotros también nos ha faltado reconocer que el pacto de Dios en Cristo por la gracia es un pacto permanente del cual con facilidad nos podemos olvidar. Es aquí donde las palabras de Moisés en el verso 9 toman un valor importantísimo para cada uno de nosotros. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. ¿Quién no quiere prosperidad? Todo mundo busca la prosperidad. Todos estamos esforzándonos por alcanzar la prosperidad. Pero tanto Pablo como Moisés nos dicen, la clave está en cumplir lo que el pacto de Dios ha ordenado. Si nosotros renovamos el pacto con Dios por la fe, hermanos, venga lo que venga, el pacto de la gracia sigue vigente. Suceda lo que suceda, ante un mundo tan incierto como este que estamos viviendo, Dios sigue siendo Dios. Pase lo que pase, Él está sentado en su trono. Él es el Rey y Él saldrá por nosotros, peleará nuestras batallas y nos dará la victoria ante cualquier adversidad. Pero tenemos que renovar el pacto de fe en Cristo, porque esa es nuestra única esperanza. Concluyamos, hermanos, dejemos de ser niños en Cristo, que oímos de lejos
las grandezas del Señor en nuestra vida. Crezcamos en Él, tengamos comunión con Él, porque el mundo está cambiando y no sabemos todo lo que estos cambios pueden traer a nuestras vidas. Esta es una verdad que tenemos que aceptar. El mundo está cambiando y está cambiando drásticamente. Y no sabemos qué será lo que pueda suceder a través de estos cambios que se están produciendo. Pero cambie lo que cambie, se trastorne lo que se trastorne, Cristo es el mismo. Él no cambia, Él permanece. Él es el que nos va a sacar victoriosos ante cualquier cambio que se produzca en este mundo en el que vivimos. Renovemos el pacto, amados hermanos, porque solo el pacto de fe en Cristo nos dará la victoria ante cualquier adversidad que se pueda presentar en este mundo tan incierto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Cristo, porque ciertamente estamos viviendo un tiempo de cambios profundos. El mundo está cambiando. El mundo ya no es ni será el mismo que conocimos durante los últimos 40 años. Todo esto cambiará drásticamente. El orden económico, el orden político, el orden social, el orden incluso de la geografía y el clima. Todo va a cambiar, todo está cambiando, todo será transformado. Pero Señor, dentro de todos los cambios que nos anuncia la realidad diaria, tenemos un Dios que permanece. Un Dios que está sentado en su trono y pase lo que pase, nada lo conmueve, nada lo agita, nada lo desorienta o lo descontrola. Se descontrolan los sistemas terrenales, pero el reino de los cielos permanece. Igualmente permanece el pacto de la gracia que hicimos el día que te confesamos como nuestro Señor y Salvador. Y renovar ese pacto por la fe es nuestra verdadera esperanza ante todo lo que está pasando en este mundo presente. Ayúdenos, Señor, para que cada uno de nosotros sepa renovar ese pacto y permanecer en la fe, para que tú nos puedas guardar en cualquier situación que se presente. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.